Listo, listo, perdón. Ahora sí. Entonces, otra vez, el, este programa también es de la familia de los que hacen diseño vectorial. Como ustedes ya lo han hecho en el Illustrator, entonces les va a ser súper fácil ver estas otras herramientas. Por si acaso, muchas personas que hacen, por ejemplo, esto de la cuatricromía o serigrafía o parecidos, o incluso en algunos procesos de imprenta, usan también el CorelDRAW para sus armados de placas en los procesos de imprenta. Entonces, de ese lado es muy versátil el programa y además las herramientas, como les dije, son rápidas y fáciles de manejar. Y como ustedes ya vieron otros programas vectoriales anteriormente, entonces les va a ser doblemente fácil. Así que empecemos. Bueno, esta es la primera pantalla que tengo al empezar. Yo también lo he instalado recién este programa en esta máquina. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, una presentación de inicio, como existen todos los programas. Tenemos los clásicos botones de actualizar, galería, aprendizaje, novedades y empezar. Bien, en las galerías también existen galerías para Corel que son súper livianas. Así como hay galerías vectoriales eh, para Adobe, también los existen para la familia Corel. Bueno, me detengo en esta parte donde digo familia por lo siguiente. El programa, a ver aquí, donde tengo les voy a mostrar aquí los otros programas que vienen por lo menos con esta versión de la familia Corel. Les digo que es una familia porque tiene programas que hacen diferentes cosas. Por ejemplo, el programa que sería el de diseño vectorial se llama CorelDRAW. El programa que es equivalente en la familia Corel al de diseño fotográfico o edición fotográfica se llama Corel PhotoPaint. Aparte de esos dos que serían los principales, eh, la, la familia Corel tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, el Corel Capture, que es un capturador de imágenes personalizado que te puede, así como sacar fotografías en tiempo real de diferentes secciones, bueno, hacer cosas con eso, ¿no? Luego hay otro programa que es el Corel Connect para hacer una especie de interacción vía internet. Luego está el Duplexing Wizard, es una especie de aplicación, le dicen mágica, porque a través de esta aplicación podemos tranquilamente los diseños, agarrar un montón de diseños vectoriales y hacer de golpe procesos con todos ellos. Entonces, lo que no nos permite de manera liviana en otros programas. Ese es un potencial también de este. Otra de las aplicaciones son otras que aparecen en las versiones superiores, ¿no? Por ejemplo, las versiones, si no me equivoco, hasta el X12 o X15 ya está de actualizado este programa y en esas versiones tenemos, aparte de estos otros programas que les he comentado, también otros que incluso hasta editan video. Entonces, la familia Corel también es súper grande, así que no es tan despreciable su conocimiento de las herramientas y programas que vienen, y no estaría de más que esté instalado en sus equipos. Ya. Bueno, entonces ya hemos visto esto de esto que tiene que ver con la familia de programas Corel. A ver, Álvaro nos quiere decir algo. Dicen Escuchamos. eso, dicen eso que dijo, se edita videos, es lo que escuché con ese programa. Si se necesitan videos.
No, se edita video. Si mal Ah, escuché. si puede editar videos, dices. Sí, una de las aplicaciones de la familia Corel puede hacer la edición de videos. No este programa que es el Corel Draw, sino otro de los programas que empezarían con Corel. Por ejemplo, hay una de las aplicaciones más o menos actuales que se llama Corel Video Studio. Y ese programa sí edita videos. Edita videos, los convierte en formatos conocidos, así como los MP4 u otros formatos de archivo de video. Puede grabar CDs, DVDs, Blu-rays y esas cosas, ¿no? Todo eso hace este otro programa. Entonces, pero no es una cualidad de este CorelDRAW, por si acaso. Este CorelDRAW es más para diseño vectorial. Ahí ya se realiza. Ya, entonces les iba mostrando el menú del principio. Bueno, tal vez este principio en otros programas, o mejor dicho, en otras versiones, cambia, ¿no? Porque nos va a mostrar cosas diferentes. Entonces me voy a saltar esto, pero ustedes, a modo de ir explorando en el programa, lo pueden ir visitando cositas que tenemos en estas etiquetitas, ¿no? Que son como un libro con pestañitas. Ya me salgo de esto y bueno, dice paleta de documento, me voy a salir de este porque de momento no lo vamos a usar. Aquí hay un panel de sugerencias en el lado derecho. Me voy a salir también, bueno, no salir, sino lo voy a minimizar con estas flechitas. Y luego más hacia la derecha están sus paletas de colores de acceso directo. Y bien, entonces empecemos con conocer otros detalles más del entorno inicial de CorelDRAW. Voy a abrir y crear un nuevo documento. Puede ser en la parte de archivo o con la combinación Control N. Y ya, ahí, ahí tenemos los mismos detalles que vemos en otros programas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de estandarización de color que vamos a usar, si va a ser RGB o CMYK. Luego, bueno, que me he saltado. Primero el título, luego el, el tipo de documento preestablecido que le llama y más abajo el tamaño, eh, la, ¿cómo se diría? Lo horizontal, lo vertical, la medida en qué tipo de unidades, pulgadas, centímetros, milímetros, no sé. Y la resolución. Esto de la resolución se ha visto harto en desde que se hace Photoshop, ¿no? Entonces yo creo que a estas alturas ustedes ya entienden mucho mejor cómo funciona esto de la resolución respecto de un determinado archivo. En este caso está por defecto en 300, lo voy a dejar ahí. Y aceptar. Entonces, una vez que aceptamos el acceso ese, ya nos aparece esta presentación donde se habilitan las barras de herramientas del lado izquierdo y también las que tiene encima del documento. En este caso, las que están encima son las que tienen que ver con la configuración en general de la página, ¿no? Por eso aquí dice carta. Yo directamente desde aquí, sin necesidad de entrar al menú de archivo, puedo cambiar o variar. Y le pongo el tipo de medida que necesita, ¿no? Puedo cambiarle del que está por defecto, en este caso carta. Por ejemplo, puede ser oficio. Aquí, bueno, bien la medida está en pulgadas. Puedo cambiar la unidad de pulgadas, donde dice unidades, está en pulgadas. Yo le hago un clic y le cambio a una unidad más con la que me familiarice de mejor forma, ¿no? En este caso puede ser milímetros o centímetros. En cualquiera de estas medidas ya me aparece el estándar del papel que se ha escogido. Luego, un poco más a la derecha, vemos que está en forma vertical, luego está, digo, la orientación vertical, horizontal, luego cómo van a verse todas las páginas,
cómo va a estar en relación a las otras páginas, la página central. Ya, y yendo un poco más hacia la derecha, tenemos esto a lo que le llaman la distancia de desplazamiento. A ver, denme un segundo, lo voy a volver más chico esto para que pueda caber en nuestra área visible. Ahora sí. Entonces, en el área de desplazamiento eh, se pueden configurar la distancia que va a tener, el, o mejor dicho, con qué rapidez o lentitud va a haber un desplazamiento cuando estemos manejando el teclado del ratón, las flechitas de cursor, o sea, la flecha de abajo, arriba, izquierda, derecha. Y después tenemos aquí una ayuda que dice la distancia de duplicado en X y la distancia de duplicado en Y. Entonces, esto nos sirve para cuando nosotros hagamos un copia y pega de un determinado elemento y el copia y pega no va, o sea, puede desplazarse a esta distancia que nos dice o no desplazarse según cómo lo configuren, cómo lleguemos a configurar. Bien. Luego tenemos lo que es parecido, les decía, a las herramientas que ya habían visto en el diseño vectorial de otros programas. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una flechita principal de selección, ¿no? La segunda es una flecha, es un acceso que tiene, si le hacen un clic sostenido, que tiene 4 subaccesos, los cuales nos hacen diferentes cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice forma, pincel deformador, pincel agreste y transformación libre. Y más abajo está las herramientas de cortar, luego más abajo, como ingreso de esto está cuchillo, borrador, eliminar segmento virtual y todo eso. Bien, ustedes lo van a ir viendo en sus programas, cada uno de estos botones, o por lo menos van a ver los enunciados que tienen, ¿no? Entonces, cada botón tiene bueno, no dos, sino tiene algunas opciones, pero haciéndole clic sostenido en el botoncito y salen recién las opciones. Una vez que le han hecho clic sostenido, podemos recién ver las opciones que tiene dentro. Algunos botones no tienen una opción por dentro, pero se van a dar cuenta rápidamente. Por ejemplo, aquí en los otros programas de Adobe, para hacer texto tenemos una letra T, ¿no? Aquí en el programa Corel, en vez de la letra T, es la letra A y es equivalente. Luego tenemos aquí la herramienta tabla, herramientas que aquí le llaman cotas, y luego vamos a ver cómo funcionan. Aquí las herramientas de conexión herramientas conectoras, ¿no? Con todas estas variantes. También las herramientas de coloración o de distorsión o de efectos. Entonces están ahí todos estos. Después las herramientas de coloración especial, en este caso los cuentagotas de atributos, y más abajo están las herramientas que tienen que ver con los dos elementos que todo diseño vectorial tiene. Uno es el relleno y otro es el contorno. Bueno, en este programa se le llama contorno, ¿no? Al borde, y el relleno sigue siendo relleno también. Luego más abajo dice relleno interactivo y luego más abajo relleno de malla. Bien, vamos a empezar a hacer directamente una idea de un pequeño diseño y ahí vamos a ver cómo se van aplicando estas herramientas. A ver, fíjense, por ejemplo, acá donde dice herramienta mano alzada. Voy a hacer un clic sostenido y ahí adentro también están las herramientas. Las herramientas que
Por ejemplo, en este caso se llaman línea de 2 puntos, Bezier, medios artísticos, pluma, B-spline, polilínea y curva de 3 puntos. En este caso lo que voy a usar es la herramienta pluma. La herramienta pluma es lo mismo que tienen en los otros programas que han visto. Entonces, fíjense, si yo a pluma le hago un clic sostenido, digo, un clic sin hacer sostenido, lo voy a volver un poco más grande. Por si acaso, para hacer más grande, aquí no necesitamos hacer combinación de teclas, solamente me funciona la ruedita, ¿no? Miren, rueda hacia adelante, me aproximo, rueda hacia atrás, me alejo. Ya. Entonces ya le hice un clic y ahora le hago otro clic. A ver, voy a hacer otro clic, otro key y finalmente en el mismo inicio. Y ya lo cierro la imagen. Como ya saben, en todo elemento vectorial, para que nosotros podamos pintarle, tiene que estar encerrado, ¿verdad? En este caso es algo parecido, entonces yo me voy si quiero pintarle, puedo irme a la paleta de colores del lado derecho y ahí podemos hacerle un clic en cualquier color. Si no nos convencen estos colores que de entradita están, entonces vamos a hacer clic en el botón que dice que tiene una raya y un triángulo apuntando hacia la izquierda y ahí tenemos más colores todavía. Si aún así no nos convencen estos colores, entonces podemos usar el baldecito que tenemos en el lado izquierdo, donde me he acercado con el ratón, izquierdo abajo, ¿no? Donde me he acercado con el ratón dice herramientas relleno. Y ahí haciéndole clic, entonces tengo otros estilos de relleno para esta figurita que he construido. En este caso, si yo necesito solo un relleno uniforme, escogería el primero. Y ahí tengo una paleta mucho más personalizada. Y aquí también están los famosos colores Pantone. No sé si ustedes ya han llevado en alguna de las técnicas o en Illustrator, o no recuerdo en qué programas, esto de los colores Pantone. ¿Alguien me puede mencionar si hubieran llevado la lógica de los colores Pantone en Sí, algún Luis. programa? Ah, eh, ya, entonces, bueno, se dan cuenta ya a qué se refieren los Pantone, ¿no? Bueno, pero igual son colores muy personalizados de coloraciones, pero con numeraciones en creciente y con una nomenclatura fácil. Esos son los Pantone y cada color Pantone tiene un número en particular. Ahora, si no necesitamos esa coloración, podemos usar los colores de, de una lógica de combinación, por ejemplo, ¿no? En este caso, una lógica de combinación a través de un pentágono está referido aquí, o también podemos buscar otros colores de coloración, por ejemplo, un triángulo. Entonces, podemos mover el triángulo, cosa que aquí abajo nos van a dar los tonos que están en este círculo cromático y los subtonos. Entonces, nosotros podemos acudir a esta idea de combinación de colores para hacer las combinaciones que necesitemos. A ver, Franz ha levantado la manito. Dinos, Franz. Y una consulta al respecto de los Pantone. Sabemos que tiene una cartilla, ¿no? Que se usa, pero se usa con los MIKs. Entonces, dependiendo del papel, incluso es muy delicado este tema del color, ¿no? Para sacar una imagen corporativa se pone
el código del Pantone, ¿no? Y me pregunto si estos programas tienen RGB, ¿cuál es la diferencia con un Pantone que ya es cerrado para un CMYK? Bueno, cuando han llevado la lógica de análisis de color o psicología de color o cuestiones diferentes al color, entonces ahí se hace una aproximación, por ejemplo, a que existen los colores que resultan eh, de la adición de elementos o de la adición de luz, se le dice, y los colores que resultan de la sustracción de luz. Entonces, a estos de la adición también se les conoce como colores luz y a los de la sustracción se les conoce como colores para imprenta. Mm. Eh, ah, bueno, otra vez, Franz, dime. No, un error de dedo más, pero está bien eso, claro, esa parte la entendemos, ¿no? Para manejar los colores que son RGB para luz que llamamos y los pigmentarios que son los MIK, pero el asunto es cuando vemos, muchas veces no es el color, ¿no? Y he tenido ese fracaso, digamos, uno puede enfocar el celeste, el azul en RGB, incluso que siendo Pantone se lo lleva al CMYK, que va a ser para impresión de un determinado documento, y tiene una falla, ¿no? Bueno, siempre ha habido ese detallito de entre los colores que son aditivos y los otros, pero para eso es que existen también lo que se llaman programitas de calibración del monitor. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros monitores pueden ser estándares, ¿no? O pueden ser monitores exclusivos para diseño. Cuando son monitores estándar, entonces tienen otra lógica de cómo nos muestran los colores. Pero cuando son monitores dedicados al diseño, entonces su lógica de cómo nos muestran los colores es diferente. Y si no tuviéramos un monitor de diseño, pero queremos aproximarle, entonces existen los calibradores de pantalla para estos cometidos, ¿no? Y además hay unas tablitas extras de equivalencias, porque, como decía muy bien Franz, los tonos no son los mismos de cómo los ves en la pantalla y de cómo salen impresos. Siempre ha habido ese problemita, ¿no? Pero para eso existen tablas de equivalencia entre las coloraciones RGB y CMYK. Desde ya los RGB en la pantalla se ven más brillosos, ¿no? Que los CMYK y, ah, y existen esas variantes. Entonces, los que se dedican al diseño y un diseño un poco más profundizado, mm, ven estos errores, diremos, aunque no son errores, ¿no? Son diferencias que existen según los formatos que se estén manejando. Y por eso es que cuando en algún momento se hace una imagen corporativa, entonces te dicen, el Pantone es este número para este tono de algo, ¿no? Bueno, incluso dependiendo, algunos autores en vez de usar en la imagen corporativa el Pantone, usan las equivalencias RGB y CMYK. Entonces, y además te especifican, ¿no? RGB va a ser cuando estos colores se vayan a usar en soportes así como televisores, celulares o pantallas en general. Y el CMYK se va a usar cuando vayan a ser impresos. Entonces, hay que ver todos estos detalles cuando estemos haciendo un diseño o cuando estemos determinando un color que se supone a veces no lo vamos a usar nosotros, sino lo pueden usar otras personas porque nosotros al determinar un color estamos determinando ciertos atributos para ese color, ¿no? Ciertos atributos de la mezcla de color, de combinación con otros colores, de significados y cosas parecidas. Entonces, eso mismo se tiene que replicar
cuando otra persona haga la interpretación de esos colores, o cuando, imagínense, ustedes mandan un diseño por internet para que se los impriman en una imprenta de otro departamento, de otro país. Entonces, tienen que estar bien especificados estos detalles. A ver, alguien también escribía en el chat. Dice, las pruebas de color son necesarias exigirlas cuando se dejan en imprenta. Bueno, esto de los imprentas es otro mundo, ¿no? Porque les cuento que algunas imprentas tienen máquinas o métodos tan artesanales que no te sacan lo que necesitas mostrar en un determinado diseño. Y por eso es que muchos piden una pruebita de la coloración de la imprenta o de cómo maneja los colores según las máquinas que tenga determinada imprenta. A ver, por si acaso estamos con una cuenta gratuita y dentro de cerca de un minuto se va a cortar, pero apenas se corte, cuentan hasta 5 y vuelven a ingresar con el mismo enlace, porque seguramente en un ratito va a dejar de, bueno, se va a salir, ¿no? Bien, entonces esto de las imprentas es otro, como les decía, es otro